Buenos días, vamos a comenzar la sesión de este miércoles. Hoy a cargo de dermatología y uso de la clase del 4, María Totavelo y Cristina Romera. Así que, cuando quieran, pueden empezar. Bueno, buenos días, yo soy María Cotarelo y es Cristina Romera y como ha dicho Rafa somos las R3 del servicio de Derma y vamos a presentar la sesión general sobre actualización en diagnóstico y tratamiento del melanoma. Este es el índice que vamos a seguir en nuestra sesión y bueno, para comenzar un poco con la introducción, el melanoma es un tumor melanocítico de origen maligno responsable del 90% de las muertes por neoplasias cutáneas. Si bien la mayoría se desarrollan de novo, el 15-20% se desarrollan sobre nebus melanocíticos preexistentes. Existen una serie de factores de riesgo conocidos para el desarrollo de melanoma. Por un lado, destacar los factores genéticos. Aquí es muy importante los antecedentes familiares de melanoma cutáneo. Por otro lado, destacar en factores ambientales la exposición intensa e intermitente a la luz solar, aunque también tener en cuenta la exposición crónica a la luz solar. Y por otro lado, existe otro factor de riesgo que es la expresión fenotípica de la interacción gen y entorno, en la cual la presencia de nebus melanocíticos atípicos y lentigos solares múltiples aumenta el riesgo relativo de melanoma. La Red Española de Registros de Cáncer y la Sociedad Española de Oncología Médica han presentado esta estimación de la incidencia de melanoma en 2022 con 7.400 casos nuevos, con un ligero predominio en mujeres, situándose en el 11º cáncer más frecuente en varones y el 9º cáncer más frecuente en mujeres. Retirando de esta estadística los cáncer cutáneo no melanoma. La incidencia ha aumentado en los últimos 20 años, probablemente debido a un aumento de las biopsias diagnósticas, así como un aumento de la concienciación a nivel poblacional y sobre todo se distribuye en pacientes de 65 años o más. En cuanto a la historia natural y formas clínicas del melanoma, el melanoma sigue una historia natural por lo general ordenada, en la cual hay una fase de crecimiento radial, en la que el melanoma permanece en la epidermis, seguida de una fase de crecimiento vertical, en la cual invade la dermis y tejido celular subcutáneo, posteriormente una invasión ganglionar ordenada y finalmente una diseminación hematógena, siempre con alguna excepción. En cuanto a las formas clínicas, lo más frecuente es el melanoma de extensión superficial, que supone el 60-70% de los casos y se caracteriza porque aparece en población más joven. Seguido del melanoma nodular, que se caracteriza por una fase de crecimiento radial corta y una fase de crecimiento vertical más agresiva. Después le sigue el lentigo maligno melanoma, que aparece en población más anciana y en áreas donde hay una exposición solar crónica, como es la cara. Y finalmente, en menor porcentaje, el melanoma lentiginoso acral, que aparece en pacientes de mayor edad y normalmente por tener un diagnóstico tardío tiene un peor pronóstico. Sin embargo, también existen otras formas menos frecuentes que es interesante conocer, como el melanoma melanótico, el melanoma esquinzoide o el nebus azul maligno. En cuanto al diagnóstico, lo basamos en 5 pilares fundamentales. El primero es el diagnóstico clínico. Para eso está la regla del ABCD que todos conoceréis. La de asimetría, para eso dividimos la lesión pigmentada sospechosa en cuadrantes y los comparamos. Si detectamos asimetría entre ellos, pues nos haría sospechar malignidad. La B de bordes, la presencia de bordes irregulares o abruptos también nos debe hacer sospechar malignidad. La heterocromía, es decir, la presencia de varios colores en la lesión, también es sospechosa. La D de diámetro, a esto nos referimos fundamentalmente a la aparición de una lesión nueva de más de 6 milímetros de diámetro. Y la E de evolución, que para nosotros es lo más importante. Si el paciente refiere cambios o nosotros detectamos cambios en nuestro registro fotográfico, pues sospecharemos malignidad. Además de la evaluación de la lesión sospechosa, siempre hacemos una valoración clínica completa. Fundamentalmente nos centraremos en antecedentes, que son los factores de riesgo que hemos destacado previamente, así como una exploración física completa y dermatoscópica, que es el segundo punto del diagnóstico. El diagnóstico dermatoscópico nosotros lo hacemos con un dermatoscopio manual, que es el que veis en la imagen, con el que podemos ver las lesiones y también podemos fotografiarlas. Y luego en pacientes de alto riesgo de melanoma utilizamos la dermatoscopia digital, que nosotros utilizamos el PhotoFinder, que es el que veis en la imagen. Esto nos permite un registro corporal total del paciente con fotografías seriadas a lo largo de las distintas visitas, de forma que macroscópicamente podemos comparar las fotos, ver si han aparecido nuevas lesiones y los cambios que hayan ocurrido. Y luego, además, nos permite un registro dermatoscópico digital de las lesiones. Como veis en la imagen, en las distintas visitas podemos comparar las lesiones, analizar patrones dermatoscópicos y ver si hay estructuras sospechosas de malignidad. Para esto existe un método validado, que es el método diagnóstico en 2 etapas. En una primera etapa reconocemos si la lesión es melanocítica o no, por una serie de criterios.
Si cumple estos criterios, directamente pasa a la segunda etapa, que consiste en evaluar si la lesión es benigna, sospechosa o maligna. Si no cumple criterios de lesión melanocítica y no cumple criterios de ninguna de las otras lesiones que conocemos y sabemos los criterios dermatoscópicos, que son los que aparecen en la imagen, pues pasaría también a una segunda etapa para valorar si nuevamente es benigna, maligna o sospechosa. ¿Cuáles son las estructuras dermatoscópicas que nosotros vemos en melanoma? No van a estar presentes todas ellas en todos los melanomas, pero la presencia de una o varias nos debe hacer sospechar y remitir a exégesis. Estas son la presencia de un retículo pigmentado atípico, que es el que veis en la imagen, distribuido de forma irregular, una mancha de pigmento periférica, la presencia de glóbulos marrones atípicos, que son los puntitos que se ven en la imagen, o distribuidos de forma atípica, estructuras de regresión, que son zonas de las que parece que el melanoma ha desaparecido en una parte o ha cambiado respecto a la composición general, proyecciones irregulares en los bordes, velo azul blanquecino, la presencia de un retículo pigmentado negativo, que es al contrario de lo que solemos ver, la presencia de crisálidas, que son esas líneas blancas brillantes que se ven en la imagen, áreas rojo-lechosas, un patrón en arcoíris, la presencia de pseudolagunas, la presencia de una vascularización atípica y áreas marrones sin estructura. Bueno, estos son distintos criterios que nosotros valoramos y, como digo, si vemos uno de ellos, remitimos a exégesis por sospecha de malignidad. Otra técnica diagnóstica es la microscopía con focal de reflectancia, que no está presente en la mayoría de los centros, pero bueno, es una técnica de diagnóstico por imagen in vivo no invasiva muy útil, que permite la visualización de la epidermis y la dermis papilar con una resolución similar a la histología convencional. Y esto pues, nos permite delimitar los márgenes de la lesión pigmentada de forma previa al tratamiento o intraoperatoriamente. En la imagen lo que vemos es un léntigo maligno y en la imagen de la derecha lo que se ve es una dermatoscopia con una distribución asimétrica perifolicular del pigmento y la imagen de abajo, que es la de microscopía con focal de reflectancia, se ve una distribución de las células dendríticas perifolicular pues, asimétrica, que es lo que traduciría la imagen dermatoscópica. El gold estándar es el diagnóstico histopatológico. Para esto es fundamental conocer el espesor tumoral, que es lo que va a determinar el Breslow y el pronóstico, así como la ulceración. Y por otro lado, siempre los patólogos nos van a dar información sobre invasión vascular y perineural, índice mitótico, datos de regresión, la presencia de satélites microscópicos, nebus asociados y el subtipo histológico de melanoma. Y para ello es muy útil la utilización de técnicas de inmunohistoquímica como son HMB45, Melana y SC. Por otro lado, otra técnica de diagnóstico es el análisis molecular. Para ello analizamos las mutaciones fundamentalmente en RAF y se realiza a partir del estadio 3, aunque en algunos casos se puede realizar a partir del estadio 2B, y esto es para la terapia dirigida en caso de que el paciente lo necesite. Y finalmente comentar que existen 3 diagnósticos. Esto no se realiza de rutina, pero bueno, sí se conoce que existe una serie de genes implicados en la susceptibilidad del melanoma, en concreto el gen de alta penetrancia CDKN2A, se relaciona con un aumento del riesgo de padecer melanoma, melanoma primario múltiple y un debut precoz de melanoma. Además, también se ha relacionado con cáncer de páncreas, cáncer de mama y cáncer de pulmón. Por tanto, en una población como la nuestra, que se considera de baja prevalencia de melanoma, ¿quién sería candidato a este test genético? Bueno, pues pacientes con 2 melanomas primarios, sincrónicos o metacrónicos, o familias con al menos un melanoma invasivo y uno o más casos de melanoma o cánceres pancreáticos entre los familiares de primer grado. Bueno, a continuación vamos a hablar de la estadificación y clasificación TNM del melanoma. Actualmente se utiliza la 8ª edición de la JCC. La T hace referencia a la profundidad del Breslow y a la presencia o no de ulceración. La M se refiere al número de ganglios afectos y la presencia de metástasis en tránsito, satélites o microsatélites. Y la M hace referencia a la presencia de metástasis y su localización. La combinación de la T, la N y la M nos permite establecer un estadiaje pronóstico en 4 estadios. El estadio 1 y 2 sería de melanoma localizado, el estadio 3 sería melanoma con enfermedad locorregional, el estadio 4 sería melanoma con enfermedad visceral. Nos permite clasificarlo en melanoma de bajo riesgo hasta el estadio 1B, melanoma de riesgo intermedio, estadio 2A, y melanoma de alto riesgo a partir del estadio 2B. Esto se ve reflejado en las curvas de supervivencia, como vemos a partir del estadio 2B y 3 se produce un descenso en la supervivencia a los 10 años. Para completar la estadificación de estos pacientes habría que realizar a todos una exploración corporal total con palpación ganglionar completa. La ecografía locorregional estaría indicada a partir del estadio T1B y si fuera positiva la realización de PAF o ECOPAF. La biopsia selectiva del ganglio centinela está indicada a partir de un Breslow mayor o igual a 1 o mayor o igual a 8 milímetros con otros factores de riesgo histológico.
Pruebas de imagen con el tacto toracoabdominopélvico o PET TAC y resonancia cerebral está indicada a partir del estadio 2B y 3. Una analítica con LDH y S100 en suero a partir del estadio 1B y habría que valorar el estado de la mutación BRAF en el tumor primario por lo menos a partir del estadio 3. El seguimiento de estos pacientes se realiza por lo menos durante 10 años con una periodicidad y pruebas complementarias diferentes según se trata un melanoma in situ, de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. A continuación vamos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento del melanoma primario es la excisión quirúrgica. En una lesión pigmentada sospechosa de malignidad, ahí está indicado realizar una biopsia excisional con el mínimo margen clínico. Esto nos va a permitir establecer un diagnóstico histológico y establecer los márgenes quirúrgicos de la resección quirúrgica definitiva en un segundo tiempo para disminuir el riesgo de recurrencias locales. En caso de que se trate de un melanoma in situ, los márgenes quirúrgicos recomendados serían de 0,5 centímetros. Si el brelow es menor o igual a 2 milímetros, habría que ampliar con 1 centímetro. Si fuera mayor a 2 milímetros, habría que ampliar con 2 centímetros. Tanto la biopsia incisional como el afectado sabemos que ofrecen una peor fiabilidad que la biopsia excisional, la que puede llevar a errores diagnósticos por una obtención de una muestra insuficiente. Entonces, solo en aquellos casos en los que no podemos hacer una biopsia excisional, como lesiones muy grandes a nivel de la cabeza y cuello, o que se trate de un melanoma acral o de mucosas, podríamos realizar estas técnicas. Un caso especial sería el del lentigoma maligno. Si se realiza una estereosis convencional, se recomiendan dejar unos márgenes mayores de 5 milímetros hasta 10 milímetros, pero siempre que sea posible se recomienda realizar técnicas que permitan establecer la histología de los márgenes quirúrgicos, como la cirugía de Mohs, que se ha visto que presenta mejores porcentajes de curación con recidivas menos frecuentes. En caso de que no se pueda realizar cirugía, estas opciones terapéuticas en orden de menor frecuencia de recurrencia serían la radioterapia, el imiquimod o el láser. Y solo en lentigos malignos muy grandes, en pacientes ancianos con comorbilidades, se podría plantear una observación clínica estrecha y valorar biopsias si se observan cambios. Ganglio centinela, como hemos dicho, es un procedimiento de estadiaje que está indicado en pacientes que no tienen ganglios clínicamente patológicos y con un Breslow mayor o igual a 1, mayor o igual a 8 milímetros con otros factores de riesgo histológico. Si se observa micrometástasis en el ganglio centinela, a día de hoy hay mucha controversia en torno a la realización de la linfadenectomía completa. Los estudios no han demostrado un aumento de la supervivencia global en estos pacientes frente a un seguimiento periódico, una ecografía ganglionar y realizar la disección completa en el momento que se identificara alguna metástasis. Además, este procedimiento tiene una alta tasa de secuelas y solo en un pequeño porcentaje se identificaron metástasis adicionales, por lo que las nuevas guías no recomiendan la realización de la linfadenectomía completa en caso de metástasis de bajo riesgo. Si los ganglios son clínicamente patológicos, es decir, que se palpan en la exploración física o mediante pruebas de imagen, ahí sí que debe ofrecerse la linfadenectomía completa. En caso de enfermedad locorregional con satélites o metástasis en tránsito, siempre que sea resecable está indicada realizar la cirugía. Si no son resecables, según las características, hay diferentes opciones de tratamiento, como tratamiento tradicional con interleukina 2, OTB, imiquimod, crioterapia, radioterapia o perfusión de miembro aislado o electronquimioterapia. En caso de lesiones múltiples, habría que considerar añadir además terapias sistémicas. Y en caso de metástasis a distancia, si se trata de una enfermedad oligometastásica, habría que valorar si es posible la resección completa u otros procedimientos destructivos, que deben ser considerados también como procedimientos paliativos. El tratamiento con radioterapia en el manejo del melanoma es bastante limitado. En caso del tumor primario, raramente está indicado. Puede considerarse en lesiones grandes que no pueden ser operadas, o en pacientes ancianos o frágiles, o cuando la cirugía puede llevar a una desfiguración severa. La radioterapia adyuvante tras la linfadenectomía de alto riesgo de recidiva se sabe que aumenta el control locorregional de la enfermedad, pero no se ha visto un impacto en la supervivencia global y tiene una importante toxicidad, así que habría que valorar individualmente este tratamiento. Otras aplicaciones de la radioterapia, como hemos ido diciendo, serían la enfermedad oligometastásica, metástasis cutáneas o metástasis cerebrales. También la radioterapia paliativa en caso de metástasis óseas. A continuación vamos a hablar de la terapia adyuvante, que es el tratamiento administrado de forma complementaria al tratamiento principal y, como hemos dicho, es la cirugía, con el objetivo de tratar la enfermedad residual microscópica en pacientes con un elevado riesgo de recidiva. Tanto este tratamiento como el tratamiento del melanoma avanzado en nuestro hospital lo lleva a cabo el servicio de oncología, por eso nos hemos puesto en contacto con ellos para realizar esta sesión, en concreto con el doctor Medina, al que agradecemos su colaboración. La terapia adyuvante está aprobada para el melanoma en estadio 3 y 4 resecados, sin embargo, solo está financiado a partir del estadio 3, C y D y 4 resecados. Se realiza durante un año. Tenemos dos opciones: la inmunoterapia con inhibidores de los puntos de control inmunitario
frente a CTLA4 como el ipilimumab o anti-PD1 como el pembrolizumab o el nivolumab, o la combinación de ambos. Por otra parte, tenemos la terapia dirigida diana frente a mutaciones presentes en algunos melanomas. Aproximadamente el 45% de los melanomas presentan BRAF mutado. Es una mutación activadora que incrementa la señalización de las vías de MAP-kinasas. Estos inhibidores de BRAF se usan en combinación con inhibidores de MEK que suplementan la inhibición de esta vía. Y tenemos tres combinaciones posibles: el dabrafenib con trametinib, el encorafenib con el binimetinib y el bemurafenib con el cobimetinib. Ambos tratamientos han visto que aumentan la supervivencia libre de enfermedad. Aprobado como terapia adyuvante en Europa están el nivolumab en estadio 3 y 4 resecados, el pembrolizumab en estadio 3 resecados, el dabrafenib y trametinib en pacientes con BRAF mutado en estadio 3 resecado. Sin embargo, financiados en España, actualmente solo tenemos el nivolumab y el pembrolizumab en melanoma 3C y D resecados. En estos pacientes, desde administrar el tratamiento habría que realizar una historia clínica, un estudio analítico basal. Posteriormente, el seguimiento se realiza en consultas de oncología, habitualmente cada 4 semanas, una análisis dirigida para valorar si existen efectos secundarios al tratamiento y un estudio analítico. Y también un control radiológico periódicamente. La inmunoterapia se administra de forma intravenosa en el Hospital de Día de Oncomatología. La terapia dirigida por inhibidores de BRAF y MEK es un tratamiento oral con toma diaria de forma ambulatoria que se dispensa en la farmacia hospitalaria. Y respecto al melanoma avanzado, que es aquel que es irresecable quirúrgicamente de forma curativa, previo a la elección de tratamiento tendremos que realizar un estudio de extensión, idealmente con PET y resonancia craneal, una analítica que incluya C100 y LDH para valorar la carga tumoral, y habrá que ver el estado de la mutación de BRAF, por si estos pacientes fueran susceptibles a tratamiento con terapia dirigida. Aprobados y financiados en el melanoma avanzado tenemos la inmunoterapia con anti-PD1, anti-CTLA4, la combinación de ambos, y las diferentes combinaciones de terapia dirigida. Ambos tratamientos han demostrado un aumento de la supervivencia global en pacientes con melanoma avanzado. Y este tratamiento se realizará hasta progresión, hasta una toxicidad inaceptable, ya que unas principales limitaciones del tratamiento con inmunoterapia son los efectos adversos inmunomediados o IRAES, ya que una alta tasa de pacientes presentan efectos adversos graves. Los principales efectos adversos son a nivel articular, cutáneo, digestivo o endocrinológicos, que pueden aparecer de forma más larvada. Las guías de consenso europeo, actualizadas en 2022, recomiendan como primera línea de tratamiento del melanoma avanzado, independientemente de la mutación de BRAF, a los inhibidores de los puntos de control inmunitario. Esto se debe a que los estudios de secuenciación mostraron tasas de supervivencia más altas en aquellos pacientes que han tratados primero con inmunoterapia y posteriormente se progresaban con terapia dirigida que con el esquema contrario. En ciertos escenarios, en pacientes con melanoma avanzado y mutación en BRAF, se podría plantear como primera línea la terapia dirigida, como en el caso de un mal estado funcional, LDH elevada, alta carga tumoral, curso agresivo de la enfermedad o metástasis cerebrales sintomáticas. En pacientes con BRAF mutado que tienen resistencia a inmunoterapia, habría que plantear ya la terapia dirigida, y si hay una resistencia tanto inmunoterapia como terapia dirigida, ya las opciones que nos quedarían serían la quimioterapia o el tratamiento paliativo. Basados en estas guías, vemos aquí un esquema de tratamiento. Como hemos dicho, hay que valorar la extensión, la carga tumoral y la mutación de BRAF. Como primera línea, en pacientes con BRAF mutado con baja carga tumoral, habría que plantear los anti-PD1. Si hay una alta carga tumoral o buscamos una respuesta rápida, estaría indicada la terapia dirigida, y en caso de metástasis cerebrales, se podría iniciar con la combinación de ipilimumab con nivolumab. En caso de BRAF negativo, tenemos menos opciones, podríamos utilizar anti-PD1 en inmunoterapia o en combinación. Si existe una progresión de la enfermedad a pesar de estos tratamientos, habría que plantear cambiar a las terapias que no hemos utilizado hasta el momento. Por ejemplo, si hemos utilizado anti-PD1, se podría cambiar a terapia dirigida o combinación, o al contrario. Sin embargo, a pesar de estos avances, muchos pacientes no responden al tratamiento sistémico y su enfermedad sigue progresando, y en estos casos nos quedaría introducirlos en un ensayo clínico, la quimioterapia o, como última opción, los cuidados paliativos. Respecto a la neoadyuvancia, aún no está aprobada ni financiada. Sin embargo, los estudios están mostrando resultados muy prometedores, sobre todo en cuanto a supervivencia libre de progresión en pacientes que alcanzan una respuesta patológica completa, sobre todo con la inmunoterapia. Como hemos visto, en estos últimos años se han producido muchos avances en cuanto al tratamiento, lo que ha llevado a una mejoría del pronóstico y de la supervivencia. Sin embargo, sigue siendo esencial la detección precoz del melanoma, porque es lo que se ha visto que aumenta más significativamente las posibilidades de curación. Previamente, cuando solo existía el tratamiento con quimioterapia, la supervivencia media era en torno a los 8 meses. Desde la aprobación de las nuevas terapias, los estudios muestran que está la supervivencia media con los nuevos tratamientos en torno a 2 a 6 años.
Esto se ve reflejado también en las tasas de mortalidad. Vemos como a partir de estos años, a partir del 2011, que se aprueban estas nuevas terapias, junto con otros factores, se ha ido viendo una disminución de la mortalidad de los pacientes con melanoma. Bueno, y por último queríamos comentar el registro de los melanomas en nuestro servicio en el último año, en 2022. Hemos registrado un total de 80 pacientes, lo cual supone una tasa de incidencia, teniendo en cuenta el área sanitaria de Toledo, de unos 15,6 casos por 100.000 habitantes, que esto pues cuadra con la incidencia, es equivalente a la incidencia reportada en 2022 de melanoma en España. En cuanto a los datos epidemiológicos, hay un ligero predominio en mujeres, el 55% de los casos, con una edad media de 63,5 años, con un rango entre los 30 y los 99. En cuanto al origen de los casos, de los 80, 61 pacientes provienen de teledermatología, que ahora me pararé un pelín más a explicarlo. 14 provienen de revisiones en consulta, bien por lesiones pigmentadas o bien por cualquier otro motivo en el que hemos diagnosticado el melanoma, un caso de urgencias, y otros provienen de otros centros o de interconsultas. En cuanto al diagnóstico que hacemos, 69 de los casos fueron primeros melanomas, diagnosticamos 3 segundos melanomas, una recidiva y 7 metástasis. La teledermatología, para los que no lo conozcáis, es la vía única de derivación desde el médico de atención primaria hasta nuestro servicio. Os hemos puesto un ejemplo de lo que consiste, que es una pequeña historia clínica con fotos de la lesión sospechosa que nos deriva el médico de atención primaria, y nosotros a diario las contestamos y bien remitimos, en caso de que sospechemos un melanoma, remitimos de forma urgente a consulta para valoración dermatoscópica o a quirófano si así lo consideramos. Tenemos un tiempo medio de respuesta de 1,3 días, y con esto conseguimos que la exéresis quirúrgica, que de los 80 pacientes, 70 se realizan en el servicio de derma, sea muy rápida. Por tanto, lo que hemos visto es que el tiempo desde la telederma o desde la consulta de revisión hasta la exéresis quirúrgica completa es de 18,8 días de media, con una mediana de 6 días. Por esto lo que os queríamos mostrar es que la telederma es una herramienta muy útil en el manejo de esta patología. En cuanto a la localización de los melanomas primarios, fundamentalmente se localizaban en cabeza y cuello, seguido de tronco y extremidades, y en cuanto a la clasificación por subtipos, sigue un poco también la distribución general. Fundamentalmente melanomas de extensión superficial, seguido de melanoma nodular, léntigo maligno melanoma, melanoma lentigino sacral y 3 melanomas esquizoides. En cuanto a la histología, 33 de los casos fueron melanomas in situ. Si tenemos en cuenta esto, teníamos un espesor medio de 1,46 milímetros, pero realmente contando los melanomas que tienen un espesor mayor de 0,1 milímetros, a los que se les calcula el Breslow, tenemos una media de 2,61 milímetros con una mediana de 2. En cuanto al estadiaje ganglionar, se realizaron 11 biopsias del ganglio centinela, con resultado positivo en 5 de ellas y 3 linfadenectomías. Y a 3 pacientes con adenopatías clínicamente valorables se les realizó PAF, que fue positiva, y a ellos se les realizó linfadenectomía también. En cuanto a la mutación en BRAF, se realiza a 20 melanomas, de los cuales 9 han sido mutados. Con todo esto realizamos el estadiaje pronóstico y, bueno, la mayoría, que son los que pertenecen a los melanomas in situ, corresponden a un estadio 0, seguido en frecuencia por los melanomas estadio 1A, es decir, melanomas de bajo riesgo, con muy buen pronóstico y con muy buenas curvas de supervivencia. Con todo esto, lo que queremos concluir es que, bueno, hay que recalcar la importancia de la prevención del melanoma, evitando los factores de riesgo conocidos, importancia en el diagnóstico precoz, por tanto, toda la lesión sospechosa de melanoma derivándonosla para valorarla, ya que cuando realizamos la extirpación precoz podemos mejorar el pronóstico, y para esto la telederma es una herramienta eficaz en el manejo de esta patología. Y en cuanto a melanoma en estadio avanzado, la inmunoterapia y la terapia dirigida representan un gran avance terapéutico, mejorando las curvas de supervivencia. La adyuvancia está indicada y financiada en melanoma estadio 3C y D y 4 resecados con inmunoterapia anti-PD1. Y en el melanoma avanzado, pues es importante conocer la carga tumoral, el estudio de extensión, la mutación en BRAF y el tratamiento previo del paciente para elegir el fármaco potencialmente más eficaz para el paciente. Muchas gracias. Vosotras, enhorabuena por la sesión completa. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta o aclaración? ¿Nada por ahí? Pues, Bueno, pues
esto, gracias por asistir. Vamos por concluir la sesión y nos vemos el miércoles que viene. Gracias.